En 2017, más de 25 millones de personas se embarcaron en cruceros a lo largo del mundo. Por si no lo sabías, eso es más que la población total de Grecia. Se ha convertido en la opción favorita de los Estados Unidos a la hora de irse de vacaciones. Y es fácil ver por qué subir a un crucero es más popular cada año. Los cruceros también están ganando presencia entre las nuevas generaciones. 2/3 de los millennials y la generación Y afirman que los cruceros son su nuevo tipo de vacaciones preferido. ¿Cómo puede ser? Bueno, veamos. Es fácil de planificar. Una vez a bordo puedes encontrar actividades para todos los miembros de la familia y tienes la oportunidad de visitar varios destinos diferentes en un solo viaje. Una ventaja adicional de viajar en un crucero, puedes conocer varios destinos para un futuro viaje. El entretenimiento a bordo suele ser de primera categoría, lo que proporciona a los pasajeros una sensación extra de lujo, y las comodidades y el alojamiento suelen ser muy confiables, y esto sin mencionar que ofrece a los turistas la sensación de haber alcanzado todo lo que buscan fuera de la oficina. Royal Caribbean International es una de las empresas de cruceros más importantes del mundo. En 2018 contaba con más del 19% del mercado de cruceros. Su flota actual se divide en muchas clases diferentes de barcos, incluyendo la clase Voyager, Radiance y Quantum. La última adición a la impresionante flota fue construida en 2018. El Wonder of the Seas es actualmente el crucero más grande del mundo, dado que este espectacular transatlántico acaba de realizar su viaje inaugural en marzo del 2022. Conozcamos algunas de las increíbles ventajas que ofrece a los pasajeros. En primer lugar, el barco es tan grande que tuvo que dividirse en vecindarios. Es lógico, ya que el Wonder of the Seas tiene capacidad para casi 7,000 pasajeros. ¿Te gusta Nueva York? Genial, porque cuenta con su propio Central Park, con unas 10,000 plantas que puedes conocer. El Central Park del barco es una característica de todos los barcos de la clase Oasis y es uno de los llamados vecindarios. Veamos otras partes, ¿de acuerdo? Como esta cubierta que incluye una sala de juegos, una tienda de dulces y un bar de deportes. Es ideal para dar largos paseos. En el Wonder of the Seas hay una zona para practicar deportes que cuenta con numerosas piscinas y jacuzzis. En la zona deportiva puedes hacer todo tipo de actividades. Luego está la Royal Promenade, o Promenade si así lo prefieres. Es la calle principal del Wonder of the Seas, con bares, salones y lugares para tomar un café o un lujoso latte. El vecindario de entretenimiento es el punto central de las actividades de ocio del barco. Aquí los huéspedes pueden encontrar un club de comedia, una pista de patinaje sobre hielo y hasta un teatro. La zona de spa y ejercicio es tranquila y cuenta con una gran variedad de tratamientos disponibles. Por cierto, el centro de ejercicios es gratuito, así que no hay excusa para que los pasajeros se salten el día de piernas. Han agregado una octava zona adicional al Wonder of the Seas llamada Vecindario de las Suites. Es una zona exclusiva y diseñada para los huéspedes que se alojan en las suites. Oh, ya entiendo. Se encuentran en la parte superior del barco. Estos huéspedes tienen miembros del personal designados para ellos llamados Royal Genies. Sí, si frotas una lámpara en tu suite, ellos aparecerán. Nah, es broma. Los genies son similares a los mayordomos y pueden atender a unos pocos camarotes. Por supuesto, la compañía de cruceros quiere evitar que los demás huéspedes hagan varias preguntas a estos miembros de la tripulación y que acaparen su tiempo. Por eso, los genios no llevan etiquetas con su nombre en las zonas públicas. En cuanto a su itinerario, inicialmente el Wonder of the Seas iba a tener su puerto base en China, pero Royal Caribbean decidió trasladar el transatlántico a los Estados Unidos. En marzo de 2022, el barco comenzó su viaje con itinerarios de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental. En mayo de 2022, el Wonder of the Seas tiene previsto un viaje a Europa con cruceros por el Mediterráneo Occidental desde Barcelona y Roma para sus pasajeros. Los turistas también podrán visitar Palma de Mallorca, España, y Capri, Italia. Cuando termine la temporada de verano, está previsto que el Wonder of the Seas regrese a Florida para ofrecer viajes durante todo el año a partir de noviembre de 2022. Existe un rumor falso que afirma que habrá un nuevo crucero especial para alérgicos y que se llamará Wonder of the Achis.
No, no hay nada de cierto en eso. Es difícil imaginar un barco tan enorme y capaz de albergar tantas comodidades a bordo. A modo de comparación, el Titanic fue el barco más grande de su época, con 270 metros de longitud. El Wonder of the Seas no solo mide 360 metros de largo, sino que también es un 36% más alto y un 34% más ancho. Hablando de botes salvavidas, que es lo que voy a hacer, el Titanic tenía apenas 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocara con el iceberg. Pero el Wonder of the Seas tiene un número aún menor de botes salvavidas, 18 para ser exactos. ¿Suena extraño y peligroso? Bueno, en realidad no, ya que cada uno de estos botes salvavidas puede albergar hasta 370 personas. Esto significa que todos los pasajeros y miembros de la tripulación, unos 8000 si se llenara, estarán a salvo en caso de emergencia. Si de alguna manera pudiéramos organizar una carrera entre los dos barcos, bueno, el Titanic sería más rápido, superando al Wonder of the Seas por un nudo por hora. Hoy en día los pasajeros de cruceros están más interesados en la experiencia que en la velocidad del barco en sí. Por eso la velocidad no es un aspecto extremadamente importante. En términos de costos, el Titanic costó unos 7.5 millones de dólares en el momento de su construcción, lo que hoy equivale a unos 200 millones de dólares. ¿Y el Wonder of the Seas? Su construcción costó la asombrosa cifra de 1.350 millones de dólares, lo que lo vuelve 6 veces más caro que el Titanic. ¿Qué tal si comparamos los precios de las entradas? Bueno, en este caso, el boleto más barato del Titanic costaba 7 libras esterlinas, lo que equivale a unos $1,000 en la actualidad. El boleto más barato en el Wonder of the Seas cuesta actualmente $423, pero los precios pueden variar según el lugar y la temporada, el itinerario y la propina que le des a tu Royal Genie. Y sé que quieres preguntarlo, ¿qué pasará con los icebergs? Bueno, el Titanic navegó por el gélido Atlántico Norte, donde era necesario estar atento a ellos. El Wonder of the Seas navegará por el cálido Caribe, donde lo peor que podrás presenciar es un 17 en el Blackjack. Ups, perdiste. Al lado de sus otras hermanas de la flota de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas sigue siendo igual de impresionante. Los primeros barcos de la compañía podían albergar a unas 2.500 personas, incluyendo a los pasajeros y al personal. Estos barcos eran el Splendor of the Seas, el Legend of the Seas y el más pequeño de todos, el Pulgarcita of the Seas. No, espera, su nombre es Empress of the Seas. Ups, me equivoqué. Los barcos más grandes de la flota de la compañía pueden albergar a unas 9.000 personas en total, casi 3 veces el tamaño y la capacidad de los transatlánticos anteriores. El Wonder of the Seas es uno de ellos, así como el Harmony of the Seas y el Symphony of the Seas. ¿Ves un patrón aquí? Así es, si alguna vez encuentras un barco con Of the Seas en su nombre, es seguro asumir que pertenece a Royal Caribbean. Pero si se trata de una lata de atún, podría llamarse Chicken of the Seas. ¿Qué? Me gusta el atún. Elegir entre los cruceros en función de su tamaño es como preguntarte si deberías visitar tu museo local o el Louvre en París. Todo depende de tus preferencias. Algunas familias prefieren los ambientes pequeños, otras son fanáticas de los grandes espacios que ofrecen todo lo que puedan necesitar. Desde un punto de vista histórico, lo mucho que hemos avanzado en materia de transporte marítimo es igual de emocionante. Por ejemplo, el SS Royal Williams fue el primer barco que realizó un viaje transatlántico, casi totalmente a vapor en 1833. Solo tenía 50 metros de largo y podía albergar a unos 155 pasajeros. No hubiera querido estar ahí, suena un viaje apretado. Por otra parte, el primer megabarco moderno del mundo fue el MS Sovereign of the Seas. Zarpó en 1987. Solo tenía 270 metros de largo y podía transportar un poco menos de 3.000 pasajeros. El tamaño y la capacidad no son las únicas mejoras de los nuevos cruceros. Los recientes avances tecnológicos en inteligencia artificial y reconocimiento facial han permitido a los operadores de cruceros garantizar un embarque más rápido y fluido para los pasajeros. Si antes tardaban entre 60 y 90 minutos en embarcar, hoy los operadores consiguen que la gente se instale con comodidad en menos de 15 minutos.
De seguro ya estás deseando reservar un boleto, pero veamos algunas de las actividades más interesantes que puedes probar a bordo del Wonder of the Seas. Así sabrás en qué te estás metiendo. Todos los barcos del Royal Caribbean tienen varias obras de arte a disposición de sus huéspedes, pero el Wonder of the Seas va más allá. Y hasta cuenta con estatuas de astronautas en lugares clave del barco. Encontrarás al primer astronauta mirando a través del cristal en la cubierta, mientras que el segundo está ocupado escalando. El tercer y último astronauta es un aficionado del cine. Se encuentra cerca de los asientos en la sala de proyecciones. Buscar los astronautas es toda una experiencia para los huéspedes. En la zona sin acceso a luz solar, el Wonder of the Seas cuenta con balcones virtuales. En caso de mal clima, los huéspedes pueden seguir sintiéndose al aire libre sin tener que esconderse del viento o la lluvia. Los adolescentes tienen un lugar propio en el barco. Hay un club especial con una bañera de hidromasaje privada, una zona de selfies, juegos y asientos cómodos. La parte interior de este club cuenta con una máquina expendedora, una interesante colección de literatura y fútbol de mesa. ¿Dónde me anoto? Más de 25 millones de personas abordaron cruceros en todo el mundo en 2017. Puede que no parezca mucho, pero, por ejemplo, eso es más que la población de Bélgica. Es una excelente alternativa de vacaciones con una ventaja adicional. Puedes conocer varios destinos diferentes para visitarlos mejor en el futuro. Si ya reservaste un viaje en un crucero pero aún no tienes idea de lo que debes empacar, podrías comenzar con una búsqueda sobre las ubicaciones específicas de tu embarcación. De cualquier manera, asegúrate de llevar zapatos aptos para la cubierta que sean de tacón bajo. Además, empaca un par que sea cómodo para caminar distancias más largas para los días que pases en tierra. Dependiendo de la temporada, es posible que también quieras guardar algunos trajes de baño. Si estás tomando algún tipo de medicamento, asegúrate de llevarlo en su empaque original también. Si sueles usar poco equipaje, no te preocupes. La mayoría de los cruceros tienen cuartos de lavado. Son un poco caros, especialmente si quieres que tus prendas sean lavadas, planchadas y dobladas por ti. Pero te ahorran el ajetreo de empacar más prendas o lavarlas tú mismo. Es muy importante que te comuniques con la compañía de tu tarjeta de crédito antes de abordar el barco. Más aún si tu itinerario incluye visitar uno o más países extranjeros. Tu tarjeta podría ser bloqueada si hay alguna actividad inusual en tu cuenta. La mayoría de estas empresas tienen algoritmos que se activan una vez que aparecen varios cargos de diferentes países. Es exactamente lo que pasaría en un crucero. Informar de antemano te ahorrará la vergüenza de que te rechacen la tarjeta en algún restaurante. Y para asegurarte de conseguir la mejor habitación, antes de reservarla, revisa el plano de cubierta del barco. Debería estar disponible en su sitio web. Si lo que buscas es paz y tranquilidad, no optes por las habitaciones ubicadas directamente encima o debajo de cualquiera de los puntos de entretenimiento de la embarcación. Además, si te mareas fácilmente, evita los cuartos que están en la parte delantera del barco. En lugar de eso, elige los que están ubicados en el medio, en una cubierta inferior. Así sentirás menos movimiento. Y si es la primera vez que viajas en un crucero, te sorprenderá saber que algunas habitaciones no tienen ventanas. Antes de hacer una reserva, asegúrate de verificar todas las características del cuarto que deseas reservar. La mayoría de los cruceros tienen un montón de imágenes de las salas comunes en sus páginas de reserva y puede ser un poco confuso lo que en realidad ofrecen por un precio específico. Además, algunas habitaciones también son bastante pequeñas. Si no te gusta dormir en espacios limitados, es posible que quieras cambiar a un cuarto más grande, incluso si es un poco más caro. Siempre puedes dividir el costo con un amigo si quiere acompañarte en tu viaje. Ok, con la ayuda de la tecnología moderna, incluso si una habitación específica no tiene ventanas, no significa que no puedas ver las olas. ¿Cómo? Seguro te estás preguntando. Los cruceros más lujosos cuentan con un bono secreto. En las áreas sin acceso a la luz solar se construyen balcones virtuales. Estas pantallas de alta tecnología funcionan mostrándote lo que sucede afuera en tiempo real. También tienen un beneficio adicional. En caso de mal tiempo, los huéspedes aún pueden tener la sensación de estar al aire libre sin que el viento o la lluvia arruinen su cabello o su ropa. Y puede que no sea perfecto, pero aún así es mejor que estar en un lugar encerrado a bordo. ¿Que no quieres gastar mucho dinero en el crucero? Es posible, especialmente si buscas mejoras de última hora. Incluso podrías terminar teniendo vacaciones de millonarios sin tener que gastar mucho. Estas mejoras a veces incluyen cosas como un balcón privado en tu habitación, tal vez algunos servicios de spa o incluso mejores precios para comidas de alta gama. Y si no están todos reservados para el momento en que las personas abordan el barco, es posible que estén abiertos para el resto de los pasajeros a precios mucho mejores de los que tenían inicialmente. Puede haber obsequios ocultos a bordo si prestas mucha atención. Cosas como pasteles de cortesía a última hora de la mañana o una taza de té por la noche pueden ser algunos de los detallitos que se ofrecen a los huéspedes. Solo tienes que preguntar.
y es posible que quieras ver lo que están haciendo otros turistas. Algunas personas con más experiencia en cruceros pueden darte excelentes consejos y trucos. No tengas miedo de iniciar una conversación si ves que alguien obtuvo algo gratis. Algunos barcos no escatiman esfuerzos en cuanto a elegancia. Incluso tienen áreas exclusivas diseñadas para huéspedes que se hospedan en costosas suites. La mayoría de las veces están ubicadas en la parte superior del barco. En una embarcación en particular, estos tipos de huéspedes tienen miembros del personal designados llamados Royal Genies, que son similares a los mayordomos. Pueden atender a unas pocas cabinas. Dado que la línea de cruceros quiere distraer a otros invitados de hacerles preguntas que les quitarían tiempo a sus invitados asignados, estos Genies no usan etiquetas con su nombre en las áreas públicas. De hecho, la mayoría de las áreas comunes de los cruceros requieren que los viajeros sigan un código de vestimenta, pero si investigas con anticipación, es posible que descubras que ciertas zonas son más relajadas cuando se trata de lo que la gente debe usar. La mayoría de los barcos requieren que las personas sigan la regla de atuendo inteligente, lo que significa pantalones con una camisa con cuello para los hombres o blusas y faldas, vestidos o pantalones elegantes para las mujeres. En cuanto a los destinos de viaje, asegúrate de investigar con anticipación los puertos que vas a visitar. Así sabrás qué ponerte, qué tiempo hará y si necesitas empacar algo más, como un paraguas o una toalla de playa. Las escalas en los cruceros solo duran unas pocas horas en la mayoría de los casos, por lo que querrás aprovecharlas al máximo. Si un lugar en específico tiene museos o galerías de arte que quieres visitar, asegúrate de hacer reservas con anticipación para que no pierdas tiempo esperando en las filas. Ahora, algunos cruceros incluso brindan a sus huéspedes recorridos privados por los puertos que visitan. Asegúrate de reservarlos con anticipación en caso de que te interesen, ya que los cupos se llenan bastante rápido. Los tours independientes son un poco más privados, puedes pasar más tiempo con tu guía turístico e incluso hacer más preguntas. Recuerda siempre poner tu teléfono en modo avión mientras estés a bordo. La mayoría de las historias de terror de cruceros involucran a novatos que terminaron pagando miles de dólares en cargos de teléfonos celulares mientras estaban en los barcos, solo porque olvidaron apagarlos. Y si eres el tipo de persona que no puede apagar su teléfono, asegúrate de consultar con tu proveedor de telefonía celular antes de viajar al extranjero. Algunos pueden ofrecer planes especiales por tiempo limitado sin cargos adicionales. Podrás chatear, llamar o buscar videos en YouTube sin preocuparte por tener que pagar una fortuna. La mayoría de los cruceros también ofrecen Wi-Fi de cortesía o paquetes de Wi-Fi que se pueden comprar por adelantado, que son mucho más asequibles. Puedes limitarte a comunicarte con tus amigos y familiares en casa a través de FaceTime o Skype. Y las personas que han oído hablar de la tragedia del Titanic siempre se preguntan qué podría pasar si algo saliera mal a bordo. Bueno, tomemos los botes salvavidas, por ejemplo. El Titanic tenía solo 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocó contra el iceberg. Algunos cruceros elegantes en estos días tienen un número aún menor de botes, entre 15 y 18. ¿Esto es extraño? Bueno, en realidad no, dado que cada bote puede acomodar hasta 370 personas. E incluso los barcos más grandes, que tienen una capacidad estimada para 8,000 personas si están completos, incluidos los turistas y el personal, son seguros en caso de emergencia. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical.
La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco.
Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Enormes pedazos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El evento de la superluna ocurrió solo 6 minutos después de una marea viva. Durante las lunas nuevas y llenas, la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado lo más posible al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas en la historia, para que los icebergs desprendidos de los glaciares de Groenlandia se movieran libremente. Los oponentes de esta teoría dicen que la diferencia en la fuerza de marea no fue realmente tan grande y que no pudo haber sido la causa principal del hundimiento. El iceberg rasgó el costado del barco, dejando una enorme abertura en el casco. No fue una grieta continua y se generaron daños en varios lugares. Algunos expertos creen que el barco habría sobrevivido al iceberg si lo hubiera golpeado de frente. El Titanic tenía compartimentos estancos diseñados para prevenir inundaciones en caso de colisión. Solo los primeros 3 o 4 de estos se habrían inundado. Esto podría haber ayudado a salvar muchas vidas. Los partidarios de esta teoría culpan del desastre al primer oficial, William Murdoch. Los barcos grandes y rápidos no giran en cuestión de segundos como un coche a gran velocidad. Toma minutos. Cuando Murdoch se dio cuenta de que la colisión era inevitable, trató de esquivar a la izquierda para evitar un golpe directo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el barco aún chocó con el iceberg. Y bueno, ya conoces el resto. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película. Pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre 2 submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en 2 y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición.
Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento.
Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el océano Ártico. Según el marino profesional, el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de 3 horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente. El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo. El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer: 1342.
A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces, se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después, vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo 2 veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la Gran Escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más?
También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? Iban camino al Nuevo Mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose. ¿O no hubo? Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película, James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales, y por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y no Jack, y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? Es un mito, otro que nos regala la famosa película. El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell, creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento. También había un Renault tipo CB Coupe de Ville de 1912, que ahora costaría millones de dólares. Un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, 5 pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real? Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy. Construirlo costó más de 200 millones de dólares de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las 2 suites Parlor. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460. La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase. El 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La Luna afecta a las mareas de la Tierra.
cuanto más cerca está la Luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea viva. La alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes, y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso, y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron 2 horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió 6 compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo 4 compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros 6 en 1 hora. Durante ese tiempo el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el 7º compartimiento. Y desde ese momento, la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengalas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión? Esto es cierto. Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja. Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ese momento. Su capitán sabía que el Titanic estaba atravesando una peligrosa zona de icebergs. La tripulación de este barco no vio el hundimiento del Titanic en la oscuridad, pero notaron las luces blancas. La comunicación por radio entre los barcos no fue posible. El operador de la SS Californian apagó el auricular. El capitán sintió que algo andaba mal, por lo que envió una señal de luces en clave Morse hacia el Titanic, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba bajo el agua, por lo que nadie podía responder. Otro barco, el Samson, navegaba junto al Titanic. Se quedó a la deriva con las luces apagadas porque estaba atrapando focas y eso no era legal. Cuando el capitán vio las bengalas blancas del Titanic, pensó que era la guardia costera. Entonces el Samson se alejó navegando lo más rápido que pudo. Se dieron cuenta de que habían abandonado a los pasajeros que se hundían una vez que llegaron a Islandia y se enteraron de las horribles noticias. En 1996, una expedición logró sacar el Titanic del fondo del océano. ¿Lo crees? Bueno, si no te lo creíste, estás en lo correcto. Ha habido diferentes ideas acerca de cómo sacar el Titanic, desde hacerlo con aire comprimido hasta meterlo en una malla de alambre y cubrirlo con nitrógeno líquido o usar imanes gigantes. El único intento real de levantar el Titanic se hizo en 1996 y fracasó estrepitosamente. El objetivo de la expedición era levantar una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Habría sido la pieza más grande en ver la luz del sol nuevamente si la operación hubiera tenido éxito. Bajaron 4 bolsas grandes llenas de combustible diésel al fondo del océano y las sujetaron a la placa del casco. Luego se soltaron las bolsas de combustible y comenzaron a levantar la pieza. La placa estaba a unos 60 metros de la superficie cuando el clima se puso difícil. Los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas a unos 130 kilómetros de distancia. Mucho antes de que llegaran al destino, la mitad de la placa se rompió y se hundió hasta el fondo nuevamente. 2 de las bolsas de elevación parecían haberse soltado y el casco se hundió. Lo más probable es que el Titanic se convierta en polvo si alguien intenta levantarlo de nuevo. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tienes? Dímelo abajo en los comentarios. Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico.
Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835, la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía daban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño que parecía menor en el Arctic era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo.
Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con 2 máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de 2 mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas lecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió. Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de $1 millón, solo había hecho un viaje. E incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo $50,000. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América.